El tema de la semana del domingo fue glorificando a Dios con nuestros cuerpos, ¿se acuerdan? Y esta es la parte 2. La cita bíblica, le dije, es Mateo 5:14. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sabemos que es importante, hermanos, ya lo hablamos y lo vamos nomás como un recordatorio. Es bien importante cuidar nuestro cuerpo. Aunque sabemos que lo importante, obviamente, que Dios mira es el interior, ¿verdad? Sabemos que Dios lo que primero hace un cambio interno. Pero se acuerda que cuando le digo que cuando hay un cambio interno se manifiesta externamente. Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas bien, con la actitud correcta y de la mejor manera para Dios, la gente, las personas que no conocen a Dios, cuando miran nuestras acciones, ellos, aún sin conocer a Dios, por medio de nosotros, glorifican a Dios, hablan de nuestro Dios, dan testimonio de que Dios es real también. Amén. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este mismo pasaje se lo voy a leer en traducción al lenguaje actual. Es más explícito para que se entienda mejor. El versículo 14 dice: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Mire, hermano, es muy explícito ese pasaje, ¿verdad? No hay mucho para qué explicar. Se entiende que Dios nos confronta y nos hace ver que ahora que hemos sido salvados, ¿verdad? Él nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Entonces ahora dice que nuestra vida alumbre a los demás, que no escondamos lo que somos, que no nos quedemos callados, que siempre que haya la oportunidad alumbremos a los demás, testifiquemos a los demás, y así los demás glorificarán a Dios o alabarán a Dios. Amén. No sé cuántos de ustedes les ha pasado. Déjenme contarles dos historias muy rapidito, una buena y una mala. Una buena es que un día estaba yo trabajando en la cocina y se acercó una persona que lavaba platos y le empecé a testificar de Dios y le empecé a decir que Cristo venía pronto, que debía de estar preparándose porque en cualquier momento Él podía llegar y deberíamos de encontrarnos listos, que se arrepintiera, que le pidiera perdón, que buscara de Dios, y en eso estaba, y había una persona parada atrás que yo la verdad no la había mirado. Él era como un repartidor, como alguien que trae mercancía a la tienda, pero hablaba español. Y después de que se fue la muchacha, la persona que estaba yo diciéndole, él dijo: wow, me dio mucho gusto escucharte, dice, testificando de Jesús. Me dio mucho gusto ver que no te avergüenzas y que le das buen testimonio de que verdaderamente eres un cristiano. Pero algo que me pasó una vez, hermano, y bien vergonzoso, eso ya tiene también muchos años. Yo era muy nuevo también, no tan nuevo, pero sí tenía poco tiempo. En un trabajo me molesté mucho yo con alguien porque ya tenía mucho tiempo, me andaba como acosando mucho, como presionando demasiado, tratando muy mal. Y yo le aguantaba mucho tiempo y traté siempre de tener paciencia y decirle tranquilo, incluso a veces de hablarle de Dios.
Un día no aguanté y le contesté con malas palabras, hermano, y lo reté a golpes. O sea, es algo horrible, que no, me da vergüenza hoy decirlo, pero si vamos a hablar de lo bueno, también hay que decir que a veces hacemos cosas malas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy poco, ¿verdad? Porque a veces nos gusta hablar de lo bueno, ¿es cierto? ¿Para qué vamos a andar diciendo lo malo, verdad? Si eso no glorifica a Dios. Pero hay momentos que hay que ser honestos, en un momento que se requiere decir, así como hemos hecho cosas buenas, hemos hecho cosas malas. ¿Y qué cree? En este momento, esa vez, había un hermano, un siervo de Dios atrás de mí, que nunca lo miré tampoco. Cuando terminó me dijo, wow, brother, qué vergüenza, me dijo. Y dices que eres cristiano, y me dio una vergüenza. Le dije, ¿sabes qué, hermano? Sí, es cierto, perdóname, le digo, perdóname, yo sé que no debía haber hecho eso, perdí el control, la regué. No sé qué o sea, me imagino que le dio una mala impresión y que quedó como diciendo, no quiero saber ni a qué iglesia vas, porque si así son todos, ¿para qué voy? Pienso yo ahora, pero en ese momento solo me sentí muy avergonzado. Y mire, es importante, hermano, por eso entendamos que toda la obra es de Dios, hermano. Dios es el que en nosotros pone un corazón nuevo, hermano, y pone un nuevo espíritu para que podamos hoy hacer y vivir y testificar de Él, para que podamos hacer la obra que Él nos ha encomendado. Nos damos cuenta nosotros, hermano, que nosotros mismos no podemos. Es la importancia que uno siempre le dice, hermano, vamos a tratar de echarle ganas, hermano, no dejen de comer, hermanos, busquemos a Dios, juntémonos más, estemos en oración, porque nosotros, hermano, en cuanto nos desconectamos tantito, como el ventilador, usted lo desconecta y queda dando vueltas un buen rato, ¿sí o no? Pero empieza a bajar hasta que se apaga. Así somos nosotros, hermano. En cuanto nos desconectamos del Señor, un tiempo seguimos hablando y seguimos a hablar, pero poco a poco vamos perdiendo nosotros ese power, esa relación, hasta que ya no hablamos de Dios. Y empezamos a hablar cosas vanas. Vaya conmigo a Ezequiel 36, 26. Ahí está una profecía, hermano, de Ezequiel que se ha cumplido en algunos, o yo pienso que en casi todos los que estamos aquí. Y eso era de que nos iba a dar un corazón nuevo. Porque él sabía, hermano, que con ese corazón que teníamos era imposible poderle agradar a Dios, ¿sí o no? Era imposible servirle a Dios. Era imposible dar buen testimonio. Yo siempre digo, wow, el antes es algo terrible. Si después de Cristo hemos fallado y hemos cometido errores, porque creo que todos los que estamos aquí podemos dar testimonio de eso, no se compara nada con la vida que llevamos antes de conocer a Dios, hermano. Antes de conocer a Cristo era constante vivir en una vida pecaminosa, en una vida de desenfreno, se puede decir. Como un carro sin freno íbamos desbocados, pues. Entonces, fíjate lo que dice Ezequiel 36, 26. ¿Están conmigo? Amén. Él empieza diciendo, os daré corazón nuevo. Cuando habla de un corazón nuevo, está hablando de un nuevo entendimiento y de unos nuevos sentimientos que iba a poner en nosotros. También dice, pondré espíritu nuevo. Cuando habla de poner un espíritu nuevo, está hablando acerca de una vida nueva que Dios iba a poner en nuestras vidas. Es decir, el Espíritu de Dios iba a unirse con nuestro espíritu y nos iba a dar una vida nueva en Cristo Jesús. Fíjese, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ahí hace una alegoría y compara nuestro corazón con una roca, una piedra. Así estaba de duro nuestro corazón, hermano. Conoce hoy en día personas que usted dice, wow, qué duro corazón. Les habla de Cristo, les habla y les pone y dicen ellos, no me importa, pero te vas a ir al infierno, qué bueno. No, de veras, no quieren saber nada. Están enemistados con la hija o con el hijo y le dicen, mira, tienes que perdonarlo. No lo voy a perdonar. Pero es que si no, Dios no te va, no me importa. O sea, su corazón está, ¿qué? Endurecido. Pero Dios dijo que iba a quitar de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, un corazón compasivo que siente dolor por el prójimo, hermano.
El 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí viene el Espíritu Santo en nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí vemos entonces la obra externa del Espíritu Santo en nosotros. Fíjense, Él pone su Espíritu y después hace que andemos en sus estatutos y los guardemos. Y los pongamos por obra. Pero eso es Él. ¿Quién es el que lo hace? Dios. Esto es bien importante, hermano. Yo le ruego de todo corazón, hermano, que revise bien este versículo y lo analice y lo entienda. Él dice, pondré, está hablando que Él lo va a hacer, ¿sí o no? Sí. Dentro de vosotros mi espíritu, está con E mayúscula, entiéndalo. Está hablando de su Espíritu Santo. O sea, es mismo Dios en nosotros. Amén. Y luego, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra que dice? Haré. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Pero se da cuenta que a veces nosotros queremos hacer el papel de Dios y a veces nosotros queremos hacer el papel del Espíritu Santo, queriendo hombre cambiando a otro hombre. ¿Sí me entienden? Nosotros queremos cambiar. Nosotros somos instrumentos de Dios, se entiende, ¿verdad? Pero lo que nosotros vamos a usar siempre es la palabra de Dios. No es manipular las emociones, no es chantaje emocional, porque yo como papá puedo llorar y hacer un drama y decirle, no ves que me estás matando de dolor y que si tú te vas yo me voy a suicidar, y pues el hijo no se va a lo mejor. Pero esa no es la forma de que Dios esté haciendo una obra en él. ¿Sí me explico? Cuando nosotros vamos al lugar secreto y ahí de rodillas clamamos a Dios, cuando nosotros damos buen testimonio y cuando nosotros le predicamos la palabra de Dios y también con el ejemplo, Dios hace la obra en el corazón. Dios es el que hace la obra en el corazón. Y así nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. No es que yo, porque yo hablé con él. O es que yo oré por él. Que a veces así es el hombre, ¿sí o no, hermanos? Quiere que todos sepan que él se salvó porque yo le fui a predicar. Porque yo oré y estuve ayunando 3 semanas y, ay, Dios mío. Por favor, no le queramos robar la honra y la gloria a Dios. Es toda la honra y toda la gloria para Dios. Amén. Acuérdense que Dios usó un burro para hablarle al Balaam, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿de qué nos jactamos nosotros si Dios nos da una oportunidad de servirlo, de ser usados por Él? Nada. ¿Sí me entiende, verdad? Amén. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12, ahí hace una exhortación a la iglesia, entendiendo que ahora ya tenemos un corazón nuevo, que ahora sí ya podemos atender la voz y la palabra de Dios. Filipenses 2:12, dígame amén cuando lo tenga. Amén. Amén. Por lo tanto, amados míos, qué hermoso, ¿verdad? Cómo se dirige a la familia, pues. Con ese amor que solamente un verdadero hombre de Dios, ¿verdad? Un siervo de Dios tiene para la iglesia. Dice, como siempre habéis obedecido. Él asume que siempre han sido obedientes a la palabra de Dios. Él dice, no como en mi presencia solamente, o sea, no es solo cuando me miran, no es solamente cuando me ven llegar y ya y como que hacen que obedecen. No, él dice, yo sé que siempre han obedecido, no tan solamente cuando yo estoy ahí, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Y qué es lo que él les encarga? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra ocupaos en vuestra salvación es también primeramente está hablando como lo que Cristo le dijo a la gente después de la multiplicación de los panes y los peces, después de que todos lo iban siguiendo y querían más. En el 6:27, Juan 6:27, no lo busque, yo se lo leo. Él le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora que nosotros ya tenemos la salvación, que ya tenemos a Cristo, el enfoque principal, hermano, no es que ya dejemos el trabajo, pues, entiéndase, sino que nuestras fuerzas, nuestro mayor anhelo debe ser esforzarnos en trabajar en la obra de Dios.
en servirle a Dios. Entiéndase que aún en el trabajo podemos estarle sirviendo a Dios. Aún donde nosotros andemos, entiéndase que el trabajo es un medio para suplir necesidades que Dios usa, pero también es un medio que Dios pone para que podamos ser luz ahí en el trabajo. Amén. Ahí estamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué forma? Cuidándome, de qué hablo, qué digo, cómo actúo, cómo reacciono a veces. Porque la gente es cuando va a juzgarnos según como nos ve a veces, y entendemos que todos tenemos un mal día, ¿sí o no? O un mal rato. Pero que todos los días tengas un mal rato y que todos los días andes de mal humor, pues ya como que hay que dudar, ¿no? Lo que se dé. También ocuparnos en vuestra salvación, es decir, que nos ocupemos en las cosas del Espíritu. Es decir, Mateo 26:41, decía el Señor Jesús, velad y orad. Es decir, velad en el Espíritu, orad en el Espíritu. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, ya ahora podemos, sí o no, podemos velar en el espíritu, estar siempre atentos. Eso es velar, estar siempre alertas. Porque acuérdense que el diablo dice que anda siempre como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros, por eso debemos velar, estar alertas de no caer en tentación. Un descuido, hermano, es suficiente para que la reguemos. Es un descuido nada más, un ratito que se te duerme, dice uno allá afuera. Pero es verdad, es un descuido. Si no estamos alertas, si no estamos velando, en un ratito se nos duerme. Y ya dijimos algo o hicimos algo y después dijimos, y ya la regué. Y a veces trae consecuencias lo que hacemos o lo que decimos. Pero también dice orar. ¿Se acuerda que también Pablo le dice a los de Filipos, orar sin cesar? Es decir, constantemente en la oración. Quiere decir, en cualquier momento, en cualquier oportunidad, siempre hay que estar orando. Le decía que, no sé si les he comentado, pero tenía un amigo pastor. Yo no era pastor, yo era como miembro de esa iglesia. Y él decía que él ponía su reloj que sonara como... Los relojes, ya ven que cada hora hacen un sonido que ya... Cuando son las 8, a las 9 da un sonido que ya se cumplió una hora. Y a las 10 otra vez suenan que ya se cumplió otra hora. Es como una alarma para estar en cada hora. Entonces que él cuando oía el sonido, entonces él tenía eso conectado a él, que se apartaba tantito y oraba. No necesitamos hacer eso, hermano. Orar sin cesar es, no importa en qué minuto, en qué momento, en cada oportunidad. Puedes estar manejando, puedes estar trabajando, pero si tu mente tiene la oportunidad de ahí, estar hablando con Dios, lo puedes hacer. No es como seguir una regla, pues, no es como imponerte una... Entonces, seguimos. El apóstol Pablo también exhorta a la iglesia en Roma a que debemos de vivir por el Espíritu. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Siempre que nosotros nos ocupemos en las cosas del Espíritu, el Espíritu, acuérdense que da vida. Siempre. ¿Se acuerdan que la otra vez les decía que a veces batallamos con un pecado y nos ocupamos mucho en tratar de acabar con ese pecado, de dejar ese pecado o otras cosas, y nos ocupamos demasiado en esas, pero no nos ocupamos en las cosas del Espíritu? Es decir, queremos estar dejando algo o terminando con algo, pero en nuestras propias fuerzas. Y entonces es como intentando, como los que, no sé si se ha visto en los pueblos el juego ese del el palo encebado que le llaman, y la gente quiere agarrar y subirse y empieza a escalar, pero a los poquitos segundos se resbala, se vuelve a caer, hasta que no vienen como 2 o 3 y hacen una escalera, pues así ya uno se sube arriba del otro, el otro, hasta que llegan a la... Bueno, nosotros a veces así nos hallamos con el pecado, batallando y batallando en nuestras propias fuerzas. Imagínense, usted tiene un problema con alguna situación. Si usted se ocupa en las cosas del Espíritu, si usted dice, yo temprano me levanto, tengo un devocional, oro, escucho alabanzas, yo en camino a mi trabajo sigo escuchando alabanzas, en mi trabajo yo llego y, o sea, usted tiene una comunión con Dios. Si hay oportunidad le hablo a alguien de Dios, si no, yo ahí estoy hablando con Dios en mi mente, o si estoy cantando alabanzas. No le da oportunidad a la carne, no le da chance al pecado, no tiene tiempo de estar pensando en hacer algo. El problema de nosotros es cuando le damos chance a la carne, pues nos desocupamos del Espíritu y nos
ocupamos en las cosas de la carne. En Romanos 8:12 dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Fíjese, por el Espíritu, a ver si lo tiene, si no, ya lo está. Chéquelo ahí arriba. El 14, hermano. Oh, no, perdón, el 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿con qué está el Espíritu? E mayúscula, ¿qué quiere decir? Que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? El que nos va a ayudar a hacer morir las obras de la carne. Entonces, si nos ocupamos de tener una relación con Dios, de estar en continua comunión con Dios, eso nos va a ayudar a terminar con las obras de la carne. Y entonces, ¿qué? Viviremos. Entiéndase que muchas veces pues habla de una muerte espiritual. Puede uno estar, como decir, vivo físicamente, pero muerto espiritual. Es decir, acuérdense, muerte es separación, desconectado de Dios. Así de fácil. En Filipenses 2:13, estamos viendo Filipenses 2:13, dice Pablo, porque Dios, ¿ya está ahí? Porque Dios, Filipenses 2:13. Ahí vuelve a decir, ¿quién? Porque Dios, ¿están conmigo? Amén. Dios es el que en vosotros, ¿quién es? Dios. ¿Qué es lo que hace? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjese. Y cómo Dios no obliga, fíjese, cómo Dios no impone. Es claro, Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, pero por su buena voluntad. Yo tengo siempre esto en mente, hermano. Las cosas por la fuerza como que no funciona. En mi caso, pues de muy pequeño era muy travieso y mi mamá me daba duro, pero a veces parecía que más rebelde me volvía. Y el caso es que pasan muchos años y cuando conozco al Señor y entiendo el amor de Dios que entregó a su único hijo a morir por mí en la cruz, o sea, yo lo entendí, lo agarré así literal. Yo me miré así como entre los romanos, entre los fariseos, entre todos los que estaban ahí burlándose de Jesús. Y yo podía ver al Señor Jesús en la cruz diciendo, si no bajo de esta cruz es por amor a ti. Si hoy estoy entregando mi vida y derramando mi sangre es por amor a ti. Yo dije, ¿a mí? Sí, por mí, un vil pecador. Yo dije, eso es todo lo que yo necesité para decir, wow, Él merece todo. Yo no merecía esto. Yo no había hecho nada para merecer nada. Y Él lo hizo sin que yo lo mereciera. ¿Sí me explico? Entonces, ese amor que Dios mostró por mí en la cruz, eso me desarma y me hace decir, Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito hacer? Y aún a veces me siento miserable, hermano, cuando sé que hay cosas tan tontas que no edifican, que son cosas vanas y que me apartan quizás de Dios y que yo todavía las tengo así como si fuera, es que no tiene nada, eso, como diciendo, bueno, Dios, tampoco no puedo dejar todo. O sea, sí, he dejado muchas cosas, pero no me pides que deje todo. Siento como si me estuviera pidiendo demasiado. Y yo digo, wow, y Él no escatimó, Él dio todo. Él entregó todo. Ahora, se entiende que nosotros tenemos una vieja naturaleza, ¿verdad? Que todavía batallamos con muchas cosas. Pero bueno, por eso dice, ocúpense de las cosas del Espíritu para poder hacer morir las obras de la carne y así poder vivir. Amén. Entendemos, hermanos, que aún las cosas buenas que hacemos, no tenemos nada que gloriarnos. Ya sabemos que es Dios el que produce en nosotros el hacer. Lo que usted haga bueno es porque Dios lo puso en usted hacerlo. Acuérdense que dice que fuimos salvos, pero dice que para buenas obras que Él puso de antemano para que anduviéramos por ellas, ¿sí o no?
Entonces, nosotros, hermanos, en la carne o en nosotros mismos no producimos, no sale nada bueno de nosotros. ¿Cuántos dicen así es? Así es, amén. Acuérdense Génesis 6:5, no lo busque, yo se lo leo, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo estaba el mundo? Fíjese. Bueno, ¿cómo está ahora mismo? Peor. Pero ahí estábamos también nosotros. Mire, hermano, todo lo que hacemos debe de ser hecho en el Espíritu. Entiéndase, en una comunión con Dios, guiados por Dios, para que honre a Dios. Aunque tú quieres ayudar a alguien, tienes que hacerlo en el Espíritu, para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque podemos estar queriendo ayudar a alguien, pero en nuestra propia carne, para ser halagados, para ser alabados, para que hablen bien de nosotros, o simplemente para comprometer a alguien, para cuando tú ocupes, ya sabes que ahí tienes como un crédito. Cuidado. A algunos no les gusta, hermano, que alguien le haga un favor. Hay gente que usted sabe que no le gusta que le hagan favores. Yo he escuchado gente que dice, a mí no me gusta pedir favores. ¿Usted ha escuchado a alguien? La esposa va a decir amén. Yo he escuchado a alguien. A lo mejor a su esposo, no sé, o esposo a su esposa. Porque sienten que tienen que humillarse. Es duro tener que pedir. A mí me costaba mucho, hermano. Yo una vez caminé, hermano, allá en Veracruz. Fácil fueron como unos, ¿qué serían? 5 kilómetros, yo creo, o 4, para llegar a la central camionera. Nomás estando con unos amigos ahí, que eran varios, que de todos alguien me iba a poder prestar para el camión, no me atreví a pedirle prestado para el camión. ¿Y sabe por qué? Cada vez que pensé, le voy a decir a Fernando, y ya mi mente me decía, te va a decir que no. Le voy a decir a José Manuel, te va a decir que no. Y como que me costaba que alguien me dijera que no, o sea, como que decía yo, no, mejor me voy caminando. Fíjese, eso después al otro día platicaba con alguien y dice, oye, no seas soberbio, qué orgulloso, hombre. Eso es un orgullo grandísimo que tienes. Aquí estábamos un montón. Claro que yo nunca te hubiera negado 5 o 10 pesos, lo que ocupara para irte. Yo me quedé así admirado, hermano, cómo la gente siempre Dios tiene a alguien dispuesto para ofrecerte una mano. Amén. Nada más que quiere que tú te humilles, Amén. que tú también dejes el orgullo. Entonces, hay gente que siente que tienen que humillarse ante el que le ayudó. Pero eso es cuando andan en la carne, hermano. Porque en el Espíritu sabemos que es Dios el que está proveyendo. Hay muchos también, hermano, que se les hace difícil entender la gracia de Dios. Ellos no quieren reconocer o no pueden aceptar que tan fácil Dios, por tan solo decirle que me perdone por lo que ayer hice, ya es muy fácil, ya me perdonó y ya estoy otra vez. Bueno, eso es lo que dice Dios. Si te arrepientes de verdad, pides perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí o no? Y Él nos limpia de toda maldad. Entonces, gente dice, no puede ser así de fácil. Yo tengo que hacer algo. Solo si yo hago algún sacrificio, me voy caminando de rodillas del estacionamiento y me subo los escalones y llego hasta aquí de rodillas. Entonces a lo mejor sí, Dios me perdone porque ya hice un sacrificio. Dios no ocupa tus sacrificios, hermano. Jesucristo ya hizo el sacrificio en la cruz. Es ahora por su gracia y por su amor que somos perdonados. Aún de que antes de que le pidas perdón, Él ya te perdonó, ¿sí o no? Pero Él quiere que tú hables, que tú le digas, como un padre a su hija o a su hijo. Ahí está el hijo que falló a la hija, pero no habla, no dicen, y el padre sabe, ya lo perdonó, pero no se lo dice hasta que él venga, o ella venga, y le diga, perdóname. Dice, claro que te perdono, no pasa nada. O sea, así como Dios nos perdonó, también nosotros perdonamos a los demás, ¿sí o no? Pero tiene que haber mutuo arrepentimiento. Tanto debemos de pedir perdón, hermano, como tenemos que aprender a perdonar. Esas son dos áreas duras de nosotros, amén. Sí. En Juan 6:28, vaya conmigo. Juan 6:28, ahí vemos un grupo de fariseos o discípulos del Señor que preguntan qué deben de hacer para poner en práctica las obras de Dios.
Ellos quieren saber pues qué cosa puedo hacer yo para agradarle a Dios. Juan 6:28, ¿están ahí? Allá está si no puede ver bien la Biblia, acá enfrente, mírenla. Entonces le dijeron, es una pregunta, hermanos, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? El 29 está la respuesta. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creas en el que Él ha enviado. Que creáis. O sea, ellos no creían, hermano, que Él era el Cristo. Ellos no creían que Él era el Mesías. Porque ellos esperaban ver a un hombre en un caballo blanco con una... O sea, como literalmente combatiendo a los enemigos. Pero Jesucristo vino a salvarnos de la condenación del pecado, no de la esclavitud de Roma, por decir algo a los judíos, ¿sí me entienden? Entonces, le dijeron entonces, a ver, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? Ya vio la actitud de los sensuales. Necesitan ver para poder creer. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué nos dice? Que el cristiano debe de caminar por fe, mas no por vista. Nosotros es creer para poder ver un día. Amén. Ellos decían, pues, ¿qué haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y luego dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, pónganme mucha atención, esto es interesante, mire, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. ¿Quién era el verdadero pan del cielo? Jesús. Ahí estaba el pan de vida. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Ellos qué estaban pensando? En la comida. En la comida. ¿Por qué llenan las iglesias de la prosperidad? Porque van buscando el pan, van buscando los milagros, las señales. Aquí venimos porque vemos señales, porque sí, aquí hasta llueve oro del cielo y que no sé qué tanto rollo. Bueno, entonces, fíjense lo que dice Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que cree a mí viene. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Cuándo? Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero ¿qué dice el 64? Hay algunos de vosotros que no creen. Cuando Él dice que Él es el pan de vida, Él es el que viene y el que viene a Él, que nunca va a tener hambre. Él está hablando, hermano. Acuérdense que Jesús es el verbo, es la palabra. Y la palabra de Dios es la palabra, es la Biblia, pues. Es el libro que hoy tenemos sagrado, ¿verdad? Ahí está. Cuando usted habla de que usted conoce a Dios, usted conoce a Cristo, está hablando que conoce las Escrituras. Porque alguien puede decir, yo conozco a Dios. Si no conoces la Escritura, no conoces a Dios. Porque Dios se nos ha revelado por las Escrituras. Por eso cuando Él dice, yo soy el pan de vida, ¿sí o no? El que a mí viene nunca tendrá hambre. O sea, siempre el pan de vida que va a satisfacer el hambre, nuestra necesidad, es la palabra de Dios. Siempre, en la palabra, el pan siempre va a ser tipo de la palabra de Dios. Normalmente. Entonces, por eso Cristo es la palabra. Él es el verbo. Por eso dice que, ¿se acuerda que Pablo le dijo, el que no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, ha enloquecido? Es cierto. No necesitamos nuevas revelaciones, ni nuevas alucinaciones, ni nuevos rollos.
Todo está aquí en la palabra de Dios, hermano. Así es. De veras. Yo se lo digo, hermano, de veras, con mucho amor, que debemos de poner mucha atención a la palabra de Dios. Porque fácilmente, dijo el Señor que iban a venir burladores, engañadores, falsos maestros, falsos profetas. Y vendrían con palabras persuasivas hasta cierto punto que te adormecen, te convencen. Fíjese que en una ocasión llegaron unos a una iglesia donde yo estaba y trajeron, pues sí, traen su rollo, vienen como varios, es como un grupo, cantan y predica el Señor y andan así como si fueran evangelistas. Y pasó la canasta y se le apoyó, pues todos le apoyamos, a la capacidad cada quien. Y después le dijo al pastor que le diera chance de decir algo, porque el Señor le había dado una revelación. Y luego dijo que traían, no sé si eran 3 camionetas de esas, de 8 cilindros, obvio, para jalar trailer. Y Dios le había revelado que aquí había 3 personas que le iban a llenar el tanque, pues, de las camionetas. Y sí, hermano, salieron 2, 3 que dijeron, no, pues yo creo que se trataba de mí, bueno, hubo la gente que se pararon y dijeron, yo le lleno el tanque, otro también, yo le lleno el tanque, y se hizo. Yo digo, ¿puede pedir una ayuda? Si la necesitan, sí, pero ¿por qué pone uno a Dios, pues, como? ¿Sí me explico? Es lo que yo no comparto. Cuando pone de que Dios me dijo, Dios me habló, Dios me enseñó, que aquí, que... No se vale, hermano. Es como hombres que he oído que Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa, se le acercan a una morra y así, ¿no ha oído usted eso? Sí. Yo he oído muchos que así lo han hecho. Y muchos lo dicen y se les ha cumplido pues porque se aferran y acaban conquistándola. Pero ¿por qué usar el nombre de Dios, pues? ¿Qué no dice Dios también que no debemos usar su nombre de Dios en vano? No, también Él dice, dicen que yo dije, pero yo nunca les he dicho. Yo no he dicho nada. Pero suena bien cuando ponemos de que Dios dijo, ¿no? Hey, Dios me dijo que me traiga una ofrenda de $100 cada uno. Qué bueno, pues deja que Dios me diga a mí, porque a mí no me ha dicho nada. Así de fácil, ¿no? Se la podemos poner, deja cuando Dios me diga a mí, yo te la doy. Pero hasta ahorita no me ha mandado a decir nada. No es para que tengamos cuidado, hermano. Ese es un trabajo también del pastor, cuidar del rebaño, enseñándoles. En Juan 6:63 dice el Señor, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Qué interesante, ¿no? Jesús sabe desde el principio quiénes es los que no creen. Fíjese, hermano, ¿cree usted que puede haber entre nosotros gente que sirva, quizás, gente que diezme, gente que hace cosas en la iglesia, pero que realmente no creen en su corazón, que realmente dudan de lo que Dios dice, siempre están como cuestionando la palabra de Dios? Puede haber. Dios dice que Él conoce a los que no creen. Nosotros no podemos juzgar porque nosotros no podemos ver el interior. Dios es el único que puede ver los corazones de cada quien. Así como vemos gente que quizás uno piensa que no lo ves tan, ¿cómo decir?, tan metido en el servicio, tan fuerte en la iglesia acá, pero que ha creído y que tiene una lucha ahí que está tratando, ¿verdad? Y podemos juzgar mal, ¿sí o no? Sí podemos estar juzgando mal. Por eso solo tenemos que orar por las personas y pedirle a Dios que Dios sea el que ponga en él el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí o no? Es Dios. ¿De qué sirve, hermano? Si
Yo sé que a veces cuando son niños tenemos que traerlos, ¿verdad? Porque es nuestra responsabilidad, cuando todavía, pero después de que llegan a una edad ya no les podemos obligar, pues. Ya no los podemos amenazar y traerlos a fuerza porque no tiene sentido. No pasa ya eso ya no. Uno los exhorta en el amor del Señor y trata de, pero con la palabra, no de, como le digo, no chantajearle y tampoco obligarlos. Pero siempre, bueno, la palabra siempre nos confronta, ¿sí o no? Y siempre nos está exhortando para hacer todo de tal modo que glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos. Cuando cantemos, cantemos con el Espíritu. Así hagamos lo que hagamos, que todo sea en el Espíritu. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y que sea Dios poniendo en el corazón de cada quien, ¿verdad?, lo correcto, lo que es bueno y lo que es agradable. Siempre que usted tome buenas decisiones, de veras, siempre que tome buenas decisiones, va a tener buenos resultados, va a tener respaldo de Dios y va a ver su familia bien, va a estar su trabajo bien. Pero cuando empezamos a desordenarnos y empezamos a tomar malas decisiones, las consecuencias también las va a llevar nuestra familia y también pues no estaríamos agradando a Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, en esta noche, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hasta el día de hoy has cuidado de nosotros, Señor, y nos has mostrado tu amor y tu perdón cada día. Yo quiero poner en tus manos, Señor, la vida de mi hermano Miguel. Que seas tú, Señor, glorificándote y haciendo tu perfecta voluntad, Señor. Dale a él fortaleza, Señor, y a su familia también para estos tiempos difíciles, Señor. Te pido por mi hermana Rosalina, Señor, que también está pasando por tribulación. Sabemos que en todo momento y en todas cosas tu nombre siempre es glorificado. Yo te pido, Señor, que la guardes, Señor, que le sigas dando ese valor y esa fortaleza que hasta el día de hoy ha tenido. Pero también te pido por su familia, Señor, porque sea un momento para que ellos, Señor, también puedan conocerte a ti, Señor, y puedan glorificar tu nombre, viendo el testimonio de ella, que en todo, Señor, nunca ha renegado de ti, que en todo ella nunca ha visto, Señor, algo como algo malo de parte tuya. Señor, sé tú, Padre Santo, cambiando los corazones, Señor. Sé que para ti todo es posible, Señor. Y yo confío, Señor, que todo lo que tú haces, de acuerdo a tu voluntad, Señor, es bueno y es agradable. En tu mano pongo mi vida y la vida de mis hermanos, Señor, para que seas tú ayudándonos a cambiar, Señor, a ser cada vez mejor. Que el deseo de nuestro corazón siempre sea hacer las cosas bien para que tu nombre sea glorificado. Te pido también por los niños que están enfermos, Señor. Sé tú sanando cada dolencia, Señor. Por mis hermanos que hoy no pueden estar, sé tú también con ellos, Señor. Ayúdalos, Señor, en sus necesidades. Señor, suple conforme a tus riquezas en Cristo. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias por darnos el pan de cada día. Gracias por tu amor y gracias por la salvación de nuestra alma. Ayúdanos a ocuparnos en ella con temor y temblor, sabiendo que tú vienes pronto, Señor. Queremos estar listos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor.